Hola queridos amigos. Tenemos muchas historias sobre el tema de la reencarnación y los primeros recuerdos de la infancia. Esté atento a lo que dicen sus hijos. A los 4 años, mi hijo se me acercó. Se apoyó en mí. Me miró largo rato y luego dijo: Mamá. Antes de que yo naciera, pude elegir entre 5 madres y describí a otras 4 madres. Con tal detalle que me quedé un poco atónita. Y me dijo que se las mostraron. Como en la televisión. Y solo te elegí a ti. Y yo también me reí. Me parezco a esa madre de la tele. Me abrazó y me susurró: tú eres ella. Mi nieto pequeño, de 5 años, mientras almorzaba, de repente un día dijo: ¿sabes que después de que la gente se va, aquí, y señala con las manos la zona del pecho, todo se rompe en ladrillos morados y sale hacia arriba? Y luego nuevamente se recogen ladrillos y entra otra persona. De hecho, describió la reencarnación. A la pregunta, ¿de dónde sacaste eso?, respondió simplemente: eso lo sé. Una vez su madre le preguntó por qué había nacido de ella. Él respondió: al principio elegí otra madre, pero luego, tiré por el inodoro. Así es como describió infantilmente un aborto espontáneo, muy probablemente. Y solo entonces te elegí a ti. Ahora tiene 8 años, a menudo se sienta en la posición de loto, fácil y naturalmente hace vacío en el abdomen, prácticamente ha dejado la carne. Y todo a pesar de que estamos una familia europea muy tradicional. ¿Qué niño tan interesante vino a nuestra familia? Mi hija mayor estaba eligiendo entre 2 familias antes de nacer. Una familia era rica y la segunda no, somos nosotros. Nos eligió porque en esa familia no hay animales y nunca lo sabrá, pero con nosotros los animales viven toda la vida. Nuestra hija ama mucho a los animales. Mi hija tenía 3 años y medio. Lloró sin motivo durante varios días. Pidió enviarla a casa con su familia. Dijo que yo era su madre, pero que tenía otra madre, un marido y 2 hijos varones. Ella preguntó por qué vivimos en la pobreza. Aunque tenemos nuestro propio negocio y ella lo tenía todo, ¿dónde están los grandes jarrones y el oro? Empezamos a preguntar por ahí y mi hija me dijo que vivían donde hacía calor y había palmeras. Los bandidos entraron a la casa y la mataron. Dijo que vivía muy lejos y que solo se podía llegar a ella en avión. Con el tiempo, se olvidó de todo. Esto es lo que teníamos. Recuerdo la sensación de que no quiero nacer de nuevo. Aparentemente hubo muchas cosas negativas en una vida pasada. Alguien grande y amable me explica mentalmente que necesito nacer, que no todo en este mundo es malo y desagradable. Me muestra una ramita de lilas y mandarinas, que amo mucho hasta ahora, desde pequeña. Entonces lo recuerdo. Tengo en mis manos un vaso facetado lleno de agua limpia y alguien también me explica mentalmente que este es el tesoro más grande de este planeta. Y miro esta agua y comprendo con todo mi corazón lo importante que es saber. Mi hija tenía 5 años y también me dijo: mamá, tuve otros padres en mi vida pasada, pero no sé a dónde fueron, pero entiendo que ahora serás mi madre. Y tenía lágrimas en los ojos. Sus ojos. Salí de su habitación, tenía miedo. Tenía miedo. Ahora cuando le digo esto, ella no lo cree. Cuando nació mi nieto, de unos 8 meses, miró hacia un rincón de la habitación y exclamó alegre e inquisitivamente: Mami Dina. Su madre no es Dina. Un poco mayor, jugando en el suelo, se comunicaba con su madre Dina, hablaba con ella y volvía la mirada hacia el rincón de la habitación. No le dimos ninguna importancia. Empezó a hablar bien desde muy temprano. Una vez, cuando aún no tenía 4 años, se despertó por la noche y, sollozando amargamente, en brazos de su madre, tiró de las manijas de la puerta y gritó: Mamá, mamá Dina, no me dejes. Por la mañana, mientras lo vestía, le pregunté con atención quién era esa madre Dina. Su historia: solía tener una mamá y un papá diferentes. El nombre de mamá era mamá Dina. ¿Cómo se llamaba papá?
Y el nombre de papá era padre. Llevaba pantalones como este, describió pantalones de montar y un cinturón como este, cinturón de espada. A nuestra casa vinieron tipos con ametralladoras y le dispararon a mi papá, y mi mamá y yo corrimos hacia el tren. Mi nieto nunca había visto un tren, pero a mi mamá y a mí nos mataron, me golpearon aquí, señaló su cabeza, donde estaba su marca de nacimiento, mamá y yo terminamos allí, señaló al cielo, había mucha luz allí, me dejaron ir con mi nueva mamá y mi papá, pero no dejaron a mi mamá ir, pero a veces ella viene a verme. Me quedé allí sentado estupefacto. Después de esta historia, nunca volvió a recordar nada, como si el canal de información hubiera sido cerrado, y solo un par de años después, mientras caminaba por Chipre, vio una estufa en el patio de una casa antigua, clavada en su lugar. Recordando algo y dijo, en tal mamá Dina horneó pan en el horno. Mi hija menor ahora tiene 6 años. Cuando tenía 2 años, fuimos a visitar a los padres de mi esposo, un largo viaje de 8 horas. Y entonces vamos en familia, pasamos por un estanque, luego mi hija me delata, y recuerda, mamá, tú y yo nos ahogamos en esto y traté de empujarte a la orilla. Pero no funcionó, los chicos te salvaron. Me quedé desconcertado y detuve el coche. Salí llorando. El caso es que cuando tenía 8 años me ahogué junto con mi hermano mayor, que se sumergió en el agua y trató de empujarme hasta la orilla. Y me salvaron los chicos que estaban sentados en la orilla. A mi hija nadie le contó esto desde que era muy pequeña. No nos centramos en esto, no hablamos más de ello. Después de un tiempo mi hija ya había crecido, tenía como 4 años, y empezó a decir que después de nuestro ahogamiento ya había vivido más, y que esta era su segunda vida. Viajábamos con ella y un día en el autobús había una niña sentada frente a ella y mi hija fue regalada por su madre. ¿Ves a esta chica? Digo que veo. Esta es mi hija. Tuve que morir temprano y dejarla en paz, y ella solo tenía 10 años en ese momento. Y se vuelve hacia la niña, perdón por no haber visto en la tele cómo estás creciendo. La agarró y salió, y se disculpó con la niña. Salimos y la niña nos siguió. Se acercó a nosotros y nos dijo que realmente se quedó sin madre a la edad de 10 años. Mamá murió repentinamente. Los 3 lloramos durante mucho tiempo. Después de eso, mi hija nunca volvió a hablar de su vida pasada. Mi nieta le tiene miedo a los coches. Cuando tenía 3 años, ante la pregunta de su madre, ¿por qué le tienes tanto miedo a los autos?, la nieta preguntó, mamá, ¿no recuerdas que cuando iba en bicicleta con pedales de madera, me atropellaron, por un auto? Y luego vine a ti. Mi hija menor me dijo cuando tenía 6 años que quiere que yo sea siempre su madre. Yo le respondo, así siempre seré tu madre, y ella respondió, y en el futuro, cuando más uno. La vida comenzará. Déjame preguntarle, ¿qué recuerdas o sabes? Ella nuevamente, tengo muchas ganas de que seas mi madre en otra vida, como ahora. Ella comenzó a llorar. La tranquilicé y le pregunté, ¿cómo vivías antes? Respondió, no recuerdo cómo, pero sé que la vida anterior era mucho peor que la actual, que antes vivíamos mal. Y de nuevo, entre lágrimas, observó, no hubo vídeos, no vio programas de televisión ni nada más, no hubo conversaciones. Todo esto me contó de repente y luego no dijo nada más. Mi hija, cuando tenía 6 años, me contó que en una vida pasada vivió en Italia, era médica y tenía 4 hijos y murió a los 40 años aproximadamente por una enfermedad, me lo contó con mucho detalle y es imposible llegar a los detalles. Y la hija menor cuando tenía 5 años, contó y dibujó cómo se quemó en su vida pasada, los dibujos eran espeluznantes. Mi hermano tenía 3 años, se acercó a mi mamá y le dijo, mamá, cuando estuve ahí, me la mostraron. Dijeron que ustedes son mis padres. Lloré mucho, no quería ir a ti, solo quería quedarme ahí, en casa. Tengo mucho misticismo en mi vida, algo sucede constantemente.
Pero hubo un caso sobre el tema de la reencarnación. Soy pequeña, tengo unos 5 años, nací y crecí en el interior de Siberia. Y entonces, un día, mi padre estaba viendo la televisión y yo estaba corriendo jugando, y entonces, por primera vez, escuché en la televisión el llamado musulmán a la oración desde la mezquita. Y cuando escuché esto, me quedé paralizado, un sudor pegajoso me corrió por la espalda y una sensación de inevitable desastre y horror me invadió. Y por un momento vi como yo, una adolescente, era arrastrada por una multitud de hombres fanáticos religiosos a través de la plaza cerca de la mezquita. El cuadro del televisor cambió y en mi cabeza continuaron estos gritos donde cada segundo escuchaba Alá, Alá. Me arrastraron a la ejecución con el nombre de Alá en los labios. Han pasado muchos años desde entonces, ya tengo más de 40 años. Pero todavía tengo un miedo tremendo a los hombres musulmanes, y cuando escucho el llamado a la oración o la lectura de la oración, me quedo como piedra de horror, quiero correr y esconderme, sentimientos muy desagradables. Recordé este incidente por el resto de mi vida, porque en ese momento no estaba en casa junto a mis amados padres, sino en la plaza, con hombres sedientos de sangre que gritaban Alá a cada segundo. Mi hija cumplirá 4 años en enero. Entonces, muchas veces me cuenta que era adulta, que era madre de 4 hijos. 2 hijos y 2 hijas. Y ahora dice que ella estaba en el trabajo y su marido estaba en casa con los niños. Cuando mi esposo salió a caminar con su hijo menor. Iba en un cochecito y el esposo no revisó y el cochecito fue derribado por un auto. El niño murió. Después de eso, ya no vivió con su marido y crió ella misma a sus 3 hijos, pero no necesitaba dinero. Pero muy a menudo dice que lloró mucho y sufrió durante mucho tiempo por su hijo muerto. Pensé que era su fantasía, pero mi abuela me dijo que recuerda su vida pasada. Sí, hay muchas historias de vidas pasadas. No puedo resistirme a contaros el mío. No recuerdo mi vida pasada, recuerdo el día de mi muerte. No sé de qué país. La gente está vestida como en Afganistán o en algún otro país. Soy un niño de 2 años y mi madre, mal vestidos, en una especie de agujero poco profundo, grande y ancho, y alrededor del borde hay estos hombres no europeos parados y gritando algo. Comenzaron a tirarnos piedras. El primero me golpeó. Y eso es. Aparentemente hasta la muerte. Recuerdo todo esto de mi infancia lejana. Mis hijos llevan el nombre de los santos decapitados, Santa Catalina y el Hierro Mártir Rodion. Sus cumpleaños coinciden con los días de los santos. Cuando mi hijo tenía 4 años, soñó que le estaban cortando la cabeza. Se despertó en medio de la noche y comenzó a llorar porque vio que 2 tipos corpulentos con pantalones de cuero le cortaban la cabeza, como verdugos. Apenas lo calmé, le dije que su cabeza estaba en su lugar y moví mis palmas por toda su cabeza, y luego acaricié su cuello con mis palmas para que sintiera que su cabeza estaba en su lugar, y mi corazón casi saltó por el dolor que experimentó mi hijo. Luego escribí en internet sobre los santos de mis hijos y me sorprendió terriblemente que estos santos fueran decapitados. Después de todo, cuando llamé a mis hijos con estos nombres según el calendario de la iglesia, no se dijo nada al respecto. Eso es todo por hoy, suscríbete al canal, deja tu comentario o una historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros nuevos videos. Adiós.